Bueno, jóvenes, bienvenidos al entrenamiento de Olimpiadas. Vamos a ver algunos teoremas clásicos, algunas ideas clásicas de Olimpiadas. Y vamos a ver, iniciar la idea de segmentos dirigidos, porque probablemente hoy veamos el teorema de Sheva y Menelao, y hablemos un poquito de los signos en los segmentos dirigidos. Bueno, ¿cuál es la idea de segmentos dirigidos? Principalmente, la principal idea en segmentos dirigidos es que cuando veamos un segmento AB y lo consideremos en sentido contrario, BA, vamos a contemplar su signo. Básicamente es una orientación lo que queremos darle sentido a esto. Pero también tiene sentido hablar de una razón. Vamos a decir que dos puntos en una recta dirigida. Sí, Pregunta, dime, joven. ¿qué pasa si alguien no conoce nada sobre ese tema ni nada? No, vas a ver que yo voy a empezar de cero. Si es que resulta que yo apenas voy a entrar al colegio este año. No te preocupes, vas a Ok. ver que. Ok, aquí te lo explico con más detalle. Bueno, vea. Digamos que nosotros podemos tener un segmento. Vamos a jugar un poquito. No se preocupe, más bien. Yo puedo tener el segmento AB y preguntarme en el punto P cómo él divide a este segmento, o sea, cómo lo divide, cómo lo parte. Y a eso es lo que vamos a llamar la razón en que P divide el segmento AB. A esta razón, la distancia de A a P, entonces voy a contemplar esta distancia, y luego la distancia de P a B. Más adelante vamos a ver que el sentido tiene algo que ver con los signos. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor eso. Ok, entonces esta sería la razón en que P divide al segmento AB. Ok, está bien. Eso no hay ningún problema. Ahorita vamos a ver algo interesante. Aquí no estamos viendo nada interesante. Lo interesante se va a dar aquí en el momento en que empecemos a jugar un poco de cómo los puntos dividen a este segmento. Bueno, dice, en la figura, aquí tengo esta figura, se presenta el segmento QR dividido en 9 partes iguales. Cada uno de estos segmentitos van a ser iguales. Se han marcado los puntos A y B y otros 3 puntos P, Q y R. Vamos a tratar de calcular, según esta definición que acabo de dar, cómo el punto P divide al segmento AB y cómo lo hace el punto Q y el punto R. Vamos a ver si me explico. Ok, según la definición, el punto P divide a AB, ¿ok? Según esta definición que tenemos, la razón en que lo divide sería así, decir AP entre PB. Y vamos a ponernos de acuerdo en un sentido. Vea, por ejemplo, si yo digo que voy para la derecha, entonces voy a decir que voy positivo y para la izquierda negativo o al revés. Eso no tiene importancia. Es un acuerdo de cómo nos vamos a orientar. Entonces, digamos que de A a P hay una unidad, ¿verdad? Hay un brinquito, y de P a B hay 2. Entonces, la razón en que P divide al segmento AB sería 1/2. Eso está fácil. Está bien. Ahora veamos cómo Q, que está afuera, divide el segmento AB. Esta es la parte nueva de este concepto. Vamos a ver cómo Q divide AB. Bueno, y use la misma definición. Voy a decir AQ entre QB.
Nada más que note que ahora, cuando yo digo AQ, ¿verdad? Y si estábamos tomando el acuerdo de que para la izquierda negativo, entonces ahí tendríamos menos 3 unidades. Y luego de Q a B tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, simplificando, menos 1/2. Aquí empieza a tener sentido el asunto de la dirección. Porque si notas con cuidado, vamos a hacerlo con más cuidado. Cuando yo hice el primero, yo empecé de A a P y de P a B. Vea que nunca cambié de dirección. Fui de A a P y de P a B. Está bien, acá. Pero en el segundo fui de A a Q. Vea que fui en un sentido. Vamos a ponerle en otro color. Y me regresé en otra dirección. Entonces hay una diferencia de signos. Eso es básicamente la idea que está en el concepto de segmentos dirigidos. Ok, entonces calculemos la última. La razón en que R divide a B. Bueno, entonces usted usa la misma definición. Dice de A a R y de R a B. Y entonces tiene de A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de R a B, 1, 2, 3, 4, menos 3. 1, 2, 3. Corríjame si me equivoco en algún momento. De este razonamiento, lo que uno puede observar es lo siguiente. Si el punto está fuera del segmento, ¿verdad? La razón en que lo divide va a ser negativa, porque si está afuera siempre va a cambiar de signo. Empieza de A afuera y después cambia de signo. Eso va a ser importante más adelante. Eso lo vamos a trabajar más adelante cuando vea algunos teoremas ahí. No sé si alguien quiere preguntar. Eso que acabo de comentar está escrito en algún momento de acá. Aquí está escrito. Si la razón en la que un punto divide un segmento AB es negativa, entonces el punto está fuera del segmento AB. Si es positiva, está dentro del segmento AB. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? Bueno. Esto de segmentos, ¿sí? Sí, joven, que levantó la mano. Una consulta, ¿las razones se pueden dejar en fracción o resolverlas? Es que algunas usted la dejó en fracción y la última la resolvió. Bueno, digamos que esta es una fracción nada más que tiene una unidad ahí. Está bien. Sí. Ok, está bien, gracias. Entonces, lo que te diría es que siempre es bueno simplificar, ¿verdad? Digamos, simplificar es sano siempre. O sea, uno no lo hace porque sea importante, sino por salud. Porque normalmente cuando estás operando es mejor que esté simplificado. Bien. Ok, vamos a iniciar. Ok, excelente. Si alguien quiere participar ahí que levantó la mano, dale. Sí. Digamos, cuando el número final queda negativo, significa que el punto está fuera del segmento. Es correcto, Pero sí. en ese caso no afecta si está al lado izquierdo o derecho del segmento. Digamos que no nos va a preocupar en lo más mínimo. Es la relación que tiene él con el segmento, ¿verdad? Digamos, básicamente es eso. Es la relación que tiene el punto con el segmento. Y es una forma de caracterizarlas. Digamos, ¿cómo se relaciona P con este segmento? Bueno, en este orden que acabamos de decir, P divide al segmento en partes de 1 y 2, ¿verdad? Eso es muy natural porque está dentro. Pero cuando está afuera, esa partición no es como muy natural, ¿verdad? No es como muy intuitiva. Pero nos va a ayudar a entender otros conceptos más adelante, principalmente cuando iniciemos el teorema de Sheva. Vas a ver, no te preocupes. Bueno. Vamos a continuar con una imagen acá.
Este es un teorema que es muy sencillito, pero van a ver que permite resolver un montón de ejercicios. Dice, si dos triángulos tienen igual altura, sus áreas son proporcionales a sus bases respectivas. Ok, entonces vea lo que está diciendo. Si estos dos triángulos tienen la misma altura, ¿verdad? El triángulo rojo y el triángulo verde tienen la misma altura. Entonces, la razón entre sus áreas, vamos a ver, el área del verde sería base AD por altura dividido entre 2, ¿verdad? Y el área del rojo sería base BD por la misma altura dividido entre 2. Note que cuando uno hace la razón entre las áreas, va a obtener la razón entre las bases, porque aquí las alturas se cancelan, pues no son las mismas, y te va a quedar AD entre DB. O sea que básicamente la razón entre las áreas es la razón en que el punto D divide ese segmento AB. Vea que usando esta misma idea de razones entre segmentos, ves que esto es una razón. Es la razón en que el punto D divide al segmento AB. Bueno, hay redundancia, dice segmento y segmento. Entonces, este resultado es interesante. Primero, bueno, porque usa el concepto que acabamos de ver de razón. La razón en que el punto D divide a este segmento es la misma razón en que se están comparando las dos áreas. Eso más adelante nos va a ayudar en algún sentido. Ok. ¿Alguno de ustedes ha oído del teorema de la bisectriz? Vean, vamos a empezar elemental, pero en algún momento vamos a hacer cosas bastante fuertes, ¿verdad? No, las personas que han recibido entrenamiento no se desmotiven, puesto que estoy empezando, digamos, desde cero, ¿verdad? Ok. ¿Hemos oído hablar del teorema de la bisectriz de este grupo todos? ¿Alguien no? Teorema de la bisectriz. Levánteme la mano quien Yo no. sí ha oído. Ok. ¿Quién no ha oído el teorema de la bisectriz de este grupo? Levánteme la mano. ¿Uno? ¿Solo uno? ¿Dos? Ok. Está bien. El resto sí lo conocen. Ok, Ale no lo conocen. Bueno, vamos a demostrar el teorema de la bisectriz. Dice, teorema de la bisectriz interna de un ángulo, para el que no se acuerda que era bisectriz, es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Esta es la bisectriz, el CD. La bisectriz interna de un ángulo en un triángulo divide al lado opuesto en la razón de los otros dos lados. Oiga lo que está diciendo. Vea que cuando yo trazo la bisectriz, ella divide en la intersección, este punto D divide a este segmento, ¿verdad? Es la misma idea que hemos estado hablando, ¿verdad? Y resulta que entonces la razón en que este punto D divide a este segmento es la misma razón que tenemos entre los lados AC y CB. Ok. Ese es el teorema de la bisectriz. Vamos a demostrar que eso es cierto. Entonces, vean la primera idea. Vamos a considerar las perpendiculares desde el punto D, ¿verdad? A los lados AC y BC, ¿ok? Entonces, trazamos las bisectrices, las perpendiculares. No importa cómo lo mueva, ahí están las perpendiculares. Ahora bien, note que por los criterios de congruencias, dos triángulos son congruentes básicamente si son gemelos idénticos. Para las personas que están ingresando al colegio, ahí, eso se llama el criterio ángulo, lado, ángulo. Porque está usando el ángulo acá, ¿verdad? Estos dos ángulos son congruentes. Este ángulo es recto, por lo tanto, este ángulo de aquí también es congruente con este. Y como este lado CD es común, yo estaría usando el criterio ángulo,
lado ángulo para decir que estos dos triángulos son congruentes, son gemelos, idénticos. ¿Ok? Bien, estos dos triángulos que tenemos acá. Ese es el primer paso. Ahora bien, note que si usted lo considera el triángulo rojo y el triángulo amarillo, si considera las bases CA y CB, si considera estas bases, notará que entonces este triángulo rojo y el triángulo amarillo tienen las mismas alturas, porque acabamos de probar en el paso anterior que estos dos triángulos eran congruentes. Quiere decir que este segmento es congruente con este. Son idénticos. Vamos a cambiarlos de color para que sea mejor. Ok, entonces del paso anterior demostramos que los segmentos son idénticos. Y acá eso significaría que estos dos triángulos tienen la misma altura. Por el teorema anterior que acabamos de ver, la razón entre las áreas de estos dos triángulos es la razón entre sus bases. ¿Estamos de acuerdo con eso o alguien se quedó botado con esa idea? ¿Estamos bien? Ok, entonces, una vez entendido esto, veamos lo siguiente. Si yo trazo la altura, pero no desde estas bases, sino que la trazo desde acá. Voy a quitar esto por un momento. Ok. Notarán entonces que el triángulo rojo y el triángulo amarillo también tienen la misma altura, esta, CH. ¿De acuerdo? Y como tienen la misma altura, la razón entre sus áreas sería la misma que la razón entre sus bases. Pero ¿quién son las bases de ellos? Del triángulo rojo y el triángulo amarillo respecto a esta altura. La base sería AD del rojo y DB del amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, la razón entre las áreas es la razón entre sus bases, que tendríamos que es ADDC. Uniendo el punto 2 y el punto 3, tendríamos el resultado. Que la razón de como el punto D divide el segmento AB es la misma razón entre el lado AC y el CB. No sé si alguien quedó votado con estas ideas. ¿Estamos bien? ¿Grupo? Bueno, voy a asumir que eso es un sí. En todo caso, esto les quedará acá. Yo voy a tratar de, bueno, este es el teorema de la bisectriz. Vamos a colocar la solución ahí para que les quede. Profe, ¿podría retroceder la diapositiva? Ok. La anterior era esta. Bueno, está. ¿Te referís a esta, joven? No, disculpe. ¿Te referís a la animación? ¿A esta? Sí, gracias. Ok. No sé si quieres consultarme algo de acá. No, gracias. Ok, perfecto. Yo no sé si la había recortado, pero voy a llevarme la solución para allá. Segundito. Sí, no, en acá. La solución. Bueno, hay alguien en el chat, ahorita lo atiendo, es que no estaba viendo el chat. Alguien probablemente está consultando en el chat. ¿Qué quedaría la solución? Ok, vamos a ver qué dice el chat. Dice que sí escucha. Dice permiso para grabar. Ok. Dice que permiso para grabar. Compartir pantalla. Reactivar micrófono.
Sí, se supone que sí hay permiso para grabar, según es que ustedes no ven las instrucciones. No sé si alguien tenga problema ahí. Otra es que como está grabando en la nube, no sé si No, eso sí. nos da permiso para grabar. Dice que hay que preguntar al que es Sí, el cojos. anfitrión. Sí. Sí. No sabría decirlo. No sabría. Bueno, es porque en la instrucción que yo veo dice que sí, permitir iniciar video. Pero si usted me dice que no le sale, pues ahí no sabría cómo ayudar. Bien, voy a continuar. Aquí tenemos una versión del teorema de Tales. Es una versión, pero no le quise poner nombre para no entorpecer. Básicamente dice, si una recta es paralela a un lado de un triángulo y no pasa por el vértice opuesto, entonces divide a los otros dos lados en la misma razón. Note que seguimos hablando de dividir segmentos en razones, ¿de acuerdo? Eso, digamos, voy a mantener la clase así. Y al final vamos a hacer ejercicios variados de todo, pero primero voy a dar mi clase de algunas razones importantes. Ok, alguien está preguntando en el chat, creo. Bueno, no sé. Bien, dice, teorema, si una recta es paralela a un lado de un triángulo y no pasa por el vértice opuesto, divide a los otros dos lados en la misma razón. Bueno, primero tenemos un dibujo. Tengo una recta que si no pasa por el vértice ahí, digamos, divide al triángulo, ¿verdad? Divide a los lados del triángulo la misma razón. O sea, en la razón en que X divide el segmento AB, es la misma razón en que Y divide el segmento AC. Podría ser que X esté afuera, ¿verdad? Digamos, nada impide que X y Y estén afuera y esa razón se va a cumplir. La razón en que X divide a su segmento, ¿verdad? Va a ser la misma razón en que Y divide al segmento AC y viceversa. Ahí se acomodan. No sé si alguien quedó claro en esta idea, que el punto no necesariamente tiene que estar, no tiene que estar afuera. El punto Y divide el segmento AC como el punto X divide el segmento AB. Nada más que estas razones probablemente sean negativas si el punto está afuera. Si el punto está si los puntos están adentro, sería el típico teorema de Tales, que básicamente lo que dice el teorema de Tales es que si las líneas son paralelas, ¿verdad? Los segmentos que se forman, esos segmentos van a ser proporcionales. O sea, si yo comparo AX con XB, va a ser lo mismo que AY con YC. Bueno, vamos a hacer esa demostración. Muy típica de áreas. Dice, sea el triángulo ABC y considere una recta XY paralela a este lado BC. Hay que demostrar que la razón en que X, vea que esto significaría la razón en que X divide el segmento AB, es la misma razón en la que Y divide el segmento AC. Porque recuerde que esto bueno, es una forma de escribir la fracción. Es lo mismo que decir, déjeme corregirlo ahí de una vez para que quede bonito. Esto es exactamente lo mismo. Nada más, un segundito. Bueno, vamos a ponerlo así. AX entre XB es igual a Y entre Y. C. Ya lo corregimos. Le faltó una barra en la frac de antes.
Excelente. En el código látex. Disculpe, le faltó una Y a la parte de las... Ah, sí, exacto. Excelente, 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 excelente. Bueno, básicamente lo que queríamos decir es eso, ¿verdad? Que es el teorema de Tales, en el fondo, ¿verdad? Bien, la demostración básicamente va a ser por áreas. Vas a considerar este triángulo color fucsia, no sé qué color es ese, y el triángulo verde. Y vamos a decir, aquí se me está traslapando. Vamos a decir que como tienen la misma altura, ¿verdad? Tienen la misma altura, en este caso sería esta la alturita. La razón entre las bases es igual a la razón entre sus áreas. Vea por qué pongo más menos. Es porque si el puntillo está afuera, es muy probable que los triángulos que esté comparando sean estos y estas razones sean negativas. Las áreas van a ser positivas siempre, pero las razones, si el punto X está afuera, la razón en que X divida a B va a ser negativa. Por eso ponemos un más menos. Pero si no, no le ponga mente a eso. Entonces, la razón en que X divide el segmento AB es la misma razón entre las áreas de esos dos triángulos. ¿Ok? La razón entre sus áreas es la razón entre sus bases. Misma idea, exactamente la misma idea, nada más que ahora en el otro sentido. Si yo considero estos dos triángulos, probablemente la altura la trace para acá. La razón, como tendrían la misma altura, el triángulo este y el azul tendrían la misma altura, la razón entre sus áreas va a ser igual a la razón entre sus bases. No sé si alguien quiere preguntar algo en este momento. Y pues igualando estas dos expresiones. Bueno, todavía me falta. Ahorita tengo la relación entre estas dos áreas, ¿verdad? Pero note algo interesante con estos dos triángulos, el verde y el azul este. Creo que es azul. Son completamente iguales. Por lo menos note que tienen la misma base XY, ¿verdad? Y eventualmente tendrían la misma altura. Si yo trazo las alturitas, no sé si aquí las tracé. Si yo trazo las alturas, probablemente el triángulo verde y el triángulo este tendrían las alturas acá. Tendrían la misma altura y la misma base, tienen la misma área. Bueno, entonces ya para concluir, si eso es correcto, entonces la razón en que X divide a este segmento AB es la razón entre las áreas del fucsia y el verde. Pero es la misma razón entre el fucsia y el azul. Bueno, no sé qué color es. Voy a ponerlo más azul para que se me diga más. Ahora sí es azul. ¿Ok? Y resulta que como estos dos triángulos tienen la misma área porque son el mismo, y estos dos tienen la misma área porque son el mismo, entonces la razón se da la igualdad. Se da igualdad entre estas dos razones. Y es la misma razón en que Y divide el segmento AC. No sé si alguien quedó votado en alguno de estos razonamientos. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a llevarme este. Esto les va a quedar acá. Yo se los voy a enviar. El PDF de esto para que les quede las demostraciones. Ok. Ahora voy a hacer un ejercicio, el mismo ejercicio, pero el recíproco. Si una recta divide a dos lados de un triángulo en la misma razón y no pasa por el vértice, entonces es paralela al tercer lado. ¿Cómo demostrar un recíproco? A veces no es tan fácil, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo le entra un problema de ese tipo. No es tan sencillo, ¿verdad? Enfrentarse. Vamos a hacer esto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto ahí? Ok. Bueno, vean,
este sería el recíproco. Básicamente lo que está diciendo es lo siguiente, ahora lo tenemos al revés. Usted dice así, si yo tengo un triángulo ABC, tengo ese triángulo, y considero esta recta, esa rectilla XY, ¿verdad? Que corta a los lados del triángulo en X y Y de tal manera que se dan estas razones. ¿Cómo demostrar que estas dos rectas son paralelas? Que XY y BC son paralelas. ¿De acuerdo? Ok, cuando uno va a probar este tipo de afirmaciones, muchas veces uno recurre a lo siguiente. Vamos a suponer que no es cierto. Vamos a suponer que es que no es cierto. Entonces vamos a considerar la recta XZ. Ok, esta recta XZ, vamos a suponer que esta sí es verdaderamente paralela a BC. Y que pasa por X. O sea, vamos a considerar la recta paralela a BC que pasa por X. ¿Verdad? Esta, la azul. Y llamamos Z a su intersección con AC. Ok. Entonces yo en el fondo lo que quiero llegar a concluir es que Z y Y son el mismo punto. Pero de momento no lo sé. Yo estoy suponiendo nada más que XZ es paralela a BC. ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento? Ok. Ahora bien, en el momento en que yo tengo que estas dos rectas, la azul y BC, son paralelas, por la parte anterior, por el teorema anterior, ¿verdad? El anterior decía, el anterior era este, decía que si la recta era la paralela a los lados de un triángulo, entonces dividía los lados en la misma razón. Ok, como esta azul y BC son paralelas, voy a decir que la razón en que X divide a AB es la misma razón en la que Z, ¿verdad? Por el paralelismo entre estos dos, divide a AC. Bueno, ¿estamos bien con esa idea? Como yo supuse que XZ es paralela a BC, aplico el teorema anterior y el teorema dice que la razón en que X divide a AB es la misma razón en que Z divide a AC. No lo entendí, siendo sincero, no lo entendí. Ok, vamos por partes. Vamos por partes, joven. No se preocupe. Ok, vamos a demostrar que si X, yo sé que la razón en que X divide este segmento es la misma razón en que Y divide este segmento, ¿de acuerdo? Eso es mi hipótesis, eso es lo que yo sé como cierto. Tengo que demostrar que estas dos rectas son paralelas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Que esta y la base BC son paralelas. Lo primero que voy a hacer es, voy a suponer que no, voy a decir, no tengo por qué suponer que es paralela, pero me doy esta Z, XZ, voy a suponer que sí es paralela. Considere XZ paralela a BC que pase por X. Pero usted se acuerda que el ejercicio anterior, voy a abrirlo otra vez. Vamos a abrirlo otra vez. En el anterior te garantizaban que si las rectas eran paralelas, ahora dice, si una recta es paralela a un lado de un triángulo y no pasa por el lado opuesto, divide en la misma razón. Entonces uno concluía que la razón en que si se daba el paralelismo, se daba esta razón. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Entonces, como yo sé que XZ es paralela a BC, entonces tiene que darse obligatoriamente esta razón. Esta razón. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Como Z divide a C. Es correcto. Va a ser igual a como X divide a AB. Bien, ahora, si yo uno el paso 1 con el paso 3, la hipótesis decía esto, que la razón en que X divide a B es la misma razón en que Y divide a C. Pero la razón en que Y divide a C es la misma razón en la que X, en la que Z divide a C
¿Qué le obliga? Resulta que las razones en que un punto divide a un segmento es único. Eso no lo he demostrado, pero lo vamos a suponer. Entonces vea que si yo junto la hipótesis 1, que me dice que la razón en que X divide a B es la misma razón en que Y divide a C, y la parte 3, me doy cuenta entonces, uniendo estas dos, que la razón en que Y divide a C es la misma razón en la que Z divide al mismo segmento AC. Eso obliga a que Z sea igual a Y. Pero como Z es igual a Y, quiere decir que estas rectas todas son paralelas. XY va a ser paralela a ABC. No sé si quedó clara la idea de cómo es, más que todo la técnica de cómo demostrar este tipo de ejercicios. No es sencillo que a uno se le ocurra una idea si no la ha visto nunca. Es suponer que hay otra y llegar a la conclusión que en este caso son la misma. La ZX y la Y. X Sí, no, es la no, misma yo nunca he recta. visto ese tema. Creo que apenas lo voy a ver este año, cuando entré a colegio. Sí, sí, muy probablemente, claro. El teorema de Tales, creo que no recuerdo en qué nivel. Si alguien se acuerda, pues me lo puede decir ahí. Yo apenas voy a entrar a séptimo. Profe, Empieza. yo lo vi un poco diferente, pero lo vi en octavo. Sí, y además aquí lo que estamos haciendo es la demostración de él. Probablemente ustedes lo vieron nada más y se acabó. Aquí lo que estamos haciendo es demostrándolo. Estamos yendo un poquito más allá. Pero aquí lo que me importa es más que todo que vean algunas ideas y uno va aprendiendo de ciertas ideas ahí. Ya cuando las vea muchas veces, repetidas veces, usted dice, mira, esa idea ya es mía. Entonces, la idea es como someterlos a razonamientos para que llegues en algún momento a comprenderlos bien, ¿de acuerdo? No te preocupes por eso. Ok, vamos a demostrar este teorema que es importantísimo, el teorema de las medianas. Las medianas de un triángulo, ahorita hablamos de qué es una mediana, por aquello de que alguien no se acuerde, son Yo no sé, concurrentes. yo no sé qué son medianas. Ok, la mediana es un segmento que va del vértice al punto medio del lado. Ok, digamos, vamos a aclarar esas cosas. Paso 1. Ok, ¿qué es una mediana? Eh, B, C. Digamos que este punto es el punto medio. Punto medio. Vamos a correr un poquito aquí que sea bonito. La mediana sería el segmento que va desde el vértice al punto medio. Sería la mediana. Y en general, para que tengas el nombre de una vez, en general, digamos, si yo tengo un puntito aquí cualquiera, a esa la voy a llamar sevianas. El segmento que une un vértice que con cualquier puntito del segmento del lado opuesto se llama seviana. Seviana. Mediana, la que va para el punto medio, y seviana en general. Ok, listo. Ok. Resulta entonces que todos ellos, esto es un punto medio, L es un punto medio y K es un punto medio. Estas medianas BL, CM y AK se van a cortar en un punto, por cierto, que se llama, el punto de intersección de las medianas se llama el circuncentro o centro de gravedad. G se llama ED.
el circuncentro? ¿El centro de gravedad o el baricentro? Baricentro o centro de gravedad. Ok, alguien puede ser que esté hablando en el chat, déjenme observar. Ok. Bien, se supone que es el centro de gravedad porque si uno, digamos, lo tuviera un triángulo de madera y lo colocara sobre este punto, pues él se equilibra en ese punto. Ok. Vamos a demostrar que eso es cierto, de que las medianas se cortan en un solo punto y nos vamos a valer de algunas ideas ahí interesantes. Ok, tenemos las medianas. Ok, dice las medianas de un triángulo son concurrentes. Concurrentes significa que se intersecan en un mismo punto y su punto de intersección divide a cada mediana en razón 2:1. Ven que seguimos hablando de razones. Eso para como uno seguir el tema, ¿verdad? Digamos. Ok. Vamos a considerar G, este puntito G, el punto de intersección de las medianas BL y CM. Quiere decir que M y L son puntos medios y ahí donde se cortan voy a llamar G. Hay que demostrar que la recta que pasa por G, es una recta que voy a trazar por acá, pasa por el punto K, que voy a llamar el punto medio de BC. O sea, pasa por el punto K, acá, que será el punto medio. Ok. De momento, como es típico, como no sé, voy a llamar X a la intersección de AG con BC. Llamamos X a esta intersección. Y al fondo quiero demostrar que esta X es el punto medio de BC. Eso es lo que queremos probar más adelante. O sea que este puntito K, que es el punto medio, así lo llamé, que X va a representar el punto K. Ok, vamos a considerar un punto P en la recta AG, en esta recta voy a considerar este punto P, de tal suerte que de G a P, esta parte de aquí sea la misma distancia de A a G. Que estas dos distancias sean iguales. De A a G y de G a P. Ahora vean lo que va a pasar. Dado que esas distancias son iguales, vamos a considerar estos triángulos que voy a marcarlos ahí para que los veas con mejor claridad. Si yo considero este triángulo que estoy marcando acá, en ese triángulo se cumple el teorema de la paralela media. Para aquel que no está muy familiarizado con el teorema de la paralela media, lo que dice es lo siguiente: como M es punto medio y G es punto medio, ¿verdad? También podría ser como por el teorema de Tales, el que acabamos de ver ahí. Vea que la razón en que M divide al segmento AC es la misma razón en que G divide al segmento AP. De hecho, lo dividen a la mitad, ¿no? En la unidad, digamos, está aquí, como es el punto medio. Eso quiere decir que MG tiene que ser paralelo a BC. De hecho, es paralelo y por el teorema de la paralela media mide la mitad. O sea, MG mide la mitad de BP. Eso es un dato adicional, no lo ocupamos, pero ahí lo tenemos. Ok. Del mismo modo, si usted ahora piensa en el otro triángulo, en el triángulo, vamos a, acá. Un segundito. Vamos a ponerle. Ahora vamos a pensar en este otro triángulo. Note que por la misma razón, como L es punto medio y G es punto medio, porque acabamos de decir que G, la distancia de G a P es la misma de G a A, esta línea tiene que ser paralela a PC.
Si la razón es la misma, se da el paralelismo, que hemos estado hablando desde hace rato. Ok, entonces quiere decir que esta línea, no, así no. Que esta línea de aquí es paralela a esta y que esta línea de aquí es paralela a esta. Bueno, ahora sí voy a eliminar esos triángulos que no me sirven de nada. Y por último, lo que concluimos es que este cuadrilátero BPC es un paralelogramo. Bueno, ¿y por qué es un paralelogramo? Porque ya demostramos que este lado era paralelo a este y este lado era paralelo a este. No le queda otra que ser un paralelogramo. Ahora bien, hay una propiedad conocida en los paralelogramos que se puede demostrar fácilmente con congruencia de triángulos, que el paralelogramo biseca o divide a la mitad sus diagonales. Entonces, efectivamente, X es el punto medio de este lado. X es el punto medio de BC. De hecho, es el punto medio de GP también es el punto medio. Porque las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Y aquí tenemos un resultado súper importante. Que la mediana que va de A a K o a X, como quiera llamar, porque en el fondo es el mismo punto, ¿verdad? Todas ellas se cortan en un punto llamado G. Resulta que la distancia de A al centroide es el doble de G a K. Y lo mismo se da en todas las demás. No sé si alguien quiere preguntar algo. Chicos, chicas. ¿Puede volver a explicar de eso del centroide, por favor? Ok. El concepto o alguno de estos pasos, ¿querés que te lo explique? Lo único que repitió, que explicó. Ok, ya te lo voy a decir. Te lo voy a decir acá. Paciencia. Ok, vamos a ver si estamos claros. Básicamente el razonamiento que estamos haciendo es el siguiente. Este pedacillo de aquí, digamos, voy a llamarlo, voy a llamarlo X. Es igual, exactamente igual que de aquí a aquí. ¿Verdad? Está bien. Pero luego vimos que las diagonales se bisecan. O sea que este pedacito de aquí es igual a ese. Lo que quise decir es que el segmento de X, ¿verdad? Es el doble de Y. O bien, dicho de otra manera, digamos más simple. Vamos a borrar por aquí. Dicho más simple. X igual Y por 2. Bueno, sí. Digamos, si este es Y, este sería 2Y. Si a este, digamos, lo llamas Z, la distancia del vértice al centroide sería 2Z. Y si a este lo llamas W, la distancia del centroide al vértice sería el doble. Más o menos ahora sí te queda clara esa idea, joven. Sí, mister, gracias. Excelente, excelente, excelente. Con toda libertad es bueno preguntar ahí. A esto le llamamos. Bueno, ojalá que no se confunda con esta. Voy a cambiarle letra para que quien vea vamos a ponerle aquí una, digamos, una R y entonces esto es 2R. Bien. Ok, ese sería, este teorema se usa mucho, con mucha frecuencia, la idea de que la mediana divide al segmento de esa manera. ¿Verdad? Digamos, divide aquí ese segmento, el centroide, de esa manera.
Bien, ahora voy a hablar de las mediatrices, que es la misma idea. Vamos a empezar hablando de qué es una mediatriz, porque puede ser que alguien... Básicamente, cuando yo tengo un segmento AB y tomo su punto medio, la recta que pasa por el punto medio y es perpendicular, entonces vea que la mediatriz la puedo ver como la recta perpendicular a AB y que pasa por el punto medio. Ok, esa es una forma de ver la mediatriz. Punto medio M, digamos. Punto medio. Alguien tiene un micrófono abierto ahí, no hay problema, pero para que no. Otra forma de ver la mediatriz es que, interesante ver también la mediatriz, se puede definir como el lugar geométrico, oigan esta definición, de todos aquellos puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. Ok, entonces puedo definir la mediatriz como el lugar geométrico de los puntos que equidistan. Disculpe, ¿Están? ¿Sí? se me había olvidado. ¿Cómo era que se llama? ¿Cómo era el título de esto al principio? En este En la página caso, 1, en la página 1. el entrenamiento o los segmentos dirigidos. De los segmentos dirigidos. El entrenamiento es de geometría. Vamos a ver geometría. Son de geometría. Y el tema que empecé hablando era los segmentos dirigidos para hablar de razones. Ok. Ok, la mediatriz se puede ver como la recta perpendicular a un segmento que pasa por el punto medio. Está bien. Pero también se puede ver como el lugar geométrico en el plano de los puntos que están a la misma distancia de los extremos de un segmento. Por ejemplo, vean que aquí esta distancia de este punto P a A es la misma distancia que del punto P a B. Esa definición de mediatriz también la vamos a usar más adelante en algún momento como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. Bien, ahora sí, vamos con el teorema de la mediatriz. Creo que yo lo tengo. Vamos a cerrar. Un segundito. Dice que las mediatrices de los lados de un triángulo son concurrentes en un punto llamado circuncentro que equidista de los tres vértices. Ok, primero vamos a entender el concepto de mediatriz. Bueno, sería entonces acá la recta, si la ven con detenimiento, ¿dónde están las rectas? Acá están. Estas rectas son perpendiculares al segmento AC y pasan por el punto medio, y aquí también perpendicular acá perpendicular a AB y pasan por el punto medio. Esas son las mediatrices. Ok. Vamos a considerar O la intersección de dos mediatrices, la mediatriz OL y OM, o sea, que se cortan en O.
Y vamos a probar que la otra mediatriz también pasa por O. Hay que mostrar que la mediatriz de BC, o sea, la recta que es perpendicular a BC y pasa por el punto medio, también pasa por O. O sea que las tres mediatrices se cortan efectivamente en O. Ok, lo primero que vamos a notar es otra vez un poquito de congruencia. Como acá hay un ángulo recto, ¿verdad? Porque es mediatriz, es perpendicular. Por el criterio lado, este lado es igual a este lado. Ángulo, este ángulo es igual a este otro. Y este es común, estos dos triángulos son gemelos idénticos. El de acá, el AOL es congruente con el OCL. Estos dos son congruentes. Y de esa congruencia tenemos que este segmento en amarillo, no sé, café o marrón, no sé, es congruente con este. En este momento tenemos que estos dos segmentos son congruentes porque estos dos triángulos son congruentes. Está bien. Del mismo modo, vamos a demostrar exactamente el mismo modo que este segmento de aquí es exactamente igual a este otro segmento de acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque aquí hay un ángulo recto, este lado es igual a este otro, y este es común por el teorema lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son gemelos. Bien. Note entonces que este triángulo O BC es isósceles, porque este lado es igual a este otro, y va a pasar algo interesante con este triángulo. Como O equidista de los extremos de un segmento, vea que OB es igual a OC, bueno, entonces equidista de los extremos de un segmento, quiere decir que O está en la mediatriz. Mira, aquí escribí bisectriz y es mediatriz, déjenme corregirlo un segundito. En la mediatriz. Mediatriz de BC. ¿Quedó claro la idea? Que como equidistan está en la mediatriz. Eso quiere decir que las tres mediatrices concurren o se intersecan en un puntito O. Y algo interesante de este punto es que se llama circuncentro porque es el centro del círculo que pasa por los vértices del triángulo. Note que yo lo puedo deformar como me dé la gana. Y ese círculo siempre va a pasar por los... ¿Qué pasó ahí? Un momento en el que O estaba fuera del triángulo. No pasa nada. Nada más que recuerde que las mediatrices son perpendiculares, ¿verdad? Entonces aquí hay perpendicularidad, aquí hay perpendicularidad, no pasa nada en especial. Digamos, vos ves que este ángulo, lo que importa es que ángulo sea recto y que este otro sea recto. No importa si está dentro o está afuera. Bueno, ahí el ángulo pasó a ser 270. Cuestiones de cómo lo mide el software. Voy a borrárselos. Se ve más interesante así. Listo. Teorema de las mediatrices. Tengo un ejercicio para hacer nosotros. Vean dato interesante a raíz de esto que acabamos de demostrar, de las mediatrices. Y es el siguiente. Si yo tengo un ejercicio aquí. Dice que si tengo un triángulo rectángulo con ángulo recto en A
Y si K es el punto medio de BC, demostrar que AK es igual a BK. Más o menos a raíz del comentario del compañero podríamos visualizarlo de la siguiente forma. Si yo tengo un triángulo, dice que es recto en A, pi medios es lo mismo que 90 grados, es que está en radianes. Es equivalente ahí. Vamos a poner una. Nada más que esto está en radianes. Ok. Entonces, ve que dice que si K es el punto medio de BC, demostrar que AK es igual a KB. Demostrar que esta distancia es igual a esta, y de hecho es igual a esta también. Aquí es fácil, digamos, muy fácil demostrar eso, notando que K es el circuncentro. Note que K es el circuncentro. ¿Y qué significa el circuncentro? Es el punto de intersección de las Se podría decir que es el punto de intersección de radios de las circunferencia. primero de las mediatrices. Bueno, Ok, primero de las mediatrices. Y como vos estás pensando, sí, en radios, de vos un estás círculo pensando, ajá, en este círculo, claro. o diámetros, como decir el centro del círculo. Sí, de hecho, por eso se llama, por eso sería el circuncentro. Y note que si yo pienso en mediatrices, ¿verdad? Vamos a demostrar que efectivamente cae la mediatriz. Si uno piensa en el punto medio de aquí, digamos, llamémoslo M, esta línea, ¿verdad? Bueno, primero que es perpendicular. Este lado sería congruente con este por ser punto medio. Y entonces estos dos triángulos serían congruentes y efectivamente este lado sería igual a este otro lado. ¿Verdad? No voy a hacer un análisis así como muy exhaustivo, a menos de que alguien lo necesite y lo hacemos más exhaustivo. Pero lo que estoy diciendo es básicamente que si yo trazo el punto medio de acá, si yo pretendo calcular las mediatrices, digamos, voy a llamar aquí L, digamos, puntos medios. Si en ese caso, si es punto medio, si es una mediatriz, este segmento es igual a este otro segmento, el ángulo es igual a la, entonces estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, esos tres puntos, estos tres segmentos son congruentes. No lo formalicé, pero por lo menos brindé las ideas de cómo demostrar, bueno, cómo redactar la solución de todo eso, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí. Vamos a ver, vamos a hablar de alturas. Las alturas son interesantes en este sentido, vean. Resulta que si yo tengo un triángulo cualquiera, digamos un triángulo ABC, yo siempre puedo construir este triángulo. Hay una relación, sí, joven, levantaste la mano. Sí, ¿podría devolverse un momentito a la diapositiva Claro, anterior, porfa? sí, señor. ¿Querías ver esta parte? Bueno, estas líneas voy a correr. Dame un momentito nada más, voy. Sí, voy a ponerle 3 rayitas a este, igual a 3 rayitas a este. Y estos 2 y 2. Sí. ¿Me ibas a decir algo? No, ya, listo. Ok, era así como para una imagen. Sí, Bien.
Ok, decía lo siguiente. Vean que cuando yo tengo un triángulo ABC, yo siempre puedo construir un triángulo BQR de tal forma que, bueno, básicamente este punto R sería que RP es paralelo a AC, que AB es paralelo a PQ y así sucesivamente. Vea que dice que a través de los vértices A, B y C de un triángulo se construyen rectas paralelas, o sea, digamos, a través de este punto construyo recta paralela a BC. A través de este punto construyo de C, construyo esta recta paralela a AB. O sea, nos damos, vamos a ver, vamos a explicarlo mejor, con calma. Estoy diciendo que por este punto A, yo construyo una recta RQ paralela a BC. Está bien. Por el vértice B, construyo una recta RP paralela a AC. Y lo mismo acá. Este triángulo a veces se llama el triángulo medial. El triángulo AB es el triángulo medial. A veces es el triángulo. ¿Te das cuenta que en realidad A tiene que ser el punto medio porque por paralela media, si esta línea es paralela a esta y pasa por los puntos medios, ¿verdad? Digamos, yo tendría, veamos algunas cosas interesantes. Yo tendría que este segmento de aquí, vamos a ver, que este segmento de aquí necesariamente tiene que ser igual a este. Que este segmento de acá necesariamente tiene que ser igual a este y que este tercero sea igual a este. Ahora bien, si se acuerdan del teorema de paralela media, diría que AB, este AB, es el doble, perdón, es la mitad de PQ. Quiere decir que este también tendría 3 rayitas. Este AB es igual a estos otros. De la misma manera, te das cuenta que este de aquí, bueno, todo este es el doble de AC. Quiere decir que AC debería tener 2 rayitas y BC es el doble, es la mitad de RQ. Quiere decir que ese tendría una rayita. Esos 4 triángulos que logras ver ahí, todos son congruentes, todos. El de acá, de acá, de acá y el del centro son congruentes y son semejantes con el grandote. Ok. Lo interesante de esto es que, ¿dónde estás? Aquí estás. Las mediatrices del triángulo PQR son las alturas, bueno, digamos cuando uno las corta, son las alturas del triangulito chiquitito. Vamos a duplicarlo para ver si me explico. Fíjate que si yo pensara en las mediatrices del triángulo grandote, yo pensaría así. Estas son las mediatrices de PQR. Una mediatriz aquí, otra mediatriz acá. Y otra mediatriz. Recuerde que es perpendicular. Lo que aquí importa es que sea perpendicular y que pase por el punto medio. Esa es la relación que tienen las alturas. Son, digamos, las alturas son concurrentes porque las mediatrices son concurrentes. Entonces, como las mediatrices del triángulo PQR corresponden a las alturas de este otro triángulo chiquitillo, ¿verdad? Son la misma idea. Nada más que la altura es un segmento, mientras que la mediatriz es una recta.
garantiza de que ellas se van a cortar en un punto H. No sé si quieren alguien comentar sobre esta idea. Esta idea la voy a usar más adelante, la relación que hay entre las alturas y las mediatrices del triángulo medial. Medial. Una L. Bueno, el tiempo me está ganando y yo quería hacer más ejercicios, pero voy a hablar un poquito del triángulo medial y creo que bueno, no sé cómo estamos de algunas propiedades del triángulo medial. ¿Alguien en el chat me está preguntando? Bueno, es que en realidad yo ahorita lo que estoy trabajando, alguien me está preguntando por los temas. En temas generales, geometría, y estoy viendo las rectas notables, puede verlo así como rectas notables, la mediatriz, la bisectriz, todas ellas son rectas notables. Y aquí vamos a hablar un poquito del triángulo medial, por si lo quiere ver de esa manera. Alguien me preguntó en el chat que por qué es un punto medio. No sé si puede ser más específico. Tal vez en el que dibujé acá, no sé. O a cuál se refería. No se acuerda, joven. O que tal vez por qué son puntos medios, por qué A es el punto medio de PQ, así cosas de ese tipo. Ok, me dice que sí. Bueno, vea, básicamente lo siguiente. Se lo voy a hacer en una animación al compañero. Vea, joven, voy a empezar de nuevo otra vez. Voy a empezar un toquecito acá. Ok. Básicamente uno puede demostrar que como se da el paralelismo, ¿verdad? Digamos que esta línea es paralela a esta otra. Resulta ser lo siguiente. Por el paralelismo, este ángulo de acá va a ser igual a este de acá. Voy a ir un poquito más atrás. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Eso es por el paralelismo. Entonces te das cuenta que estos dos triángulos son semejantes. De hecho, este ángulo de aquí también, voy a ponerle nombre, voy a ponerle aquí beta. Ok, pero también el paralelismo se da en todos los sentidos. Por ejemplo, se da el paralelismo aquí. Entonces, este ángulo zeta me lo puedo traer para acá. Este también vale zeta. Y este ángulo beta yo me lo puedo traer para acá también. Por el paralelismo me lo traigo para acá. Entonces, uno va demostrando que estos triángulos son todos congruentes. Primero demuestra que son semejantes, pero después se da cuenta que son congruentes. ¿De acuerdo? Vas poco a poco. Por ejemplo, ok, vamos a ver. Este ángulo alfa me lo podría traer para acá, alfa. Y este ángulo beta me lo podría traer para acá. ¿Ves que entonces uno traslada los ángulos? Y, por ejemplo, ok, vamos a ver. ¿Cuánto me diría este ángulo de aquí? Lo que falta para los 180 grados. Pero vea que alfa, zeta y beta, alfa, zeta más beta, es 180 grados porque son estos. Quiere decir que si aquí tengo zeta, aquí tengo alfa, aquí debería tener beta porque estos también suman 180. Lo mismo de aquí. Estos tres suman 180. Entonces, si tengo zeta y tengo beta, aquí tengo que tener alfa. Y aquí, si tengo alfa y tengo beta, aquí debería tener zeta. Ok. Te vas dando cuenta que estos triángulos son congruentes, o por lo menos empiezas a ver los ángulos, haces una cacería de ángulos. Y una vez que vemos que son semejantes, y uno dice, ahora todos son prácticamente una copia del carbón.
También otra forma de verlo es que esto es un paralelogramo. Esa es otra forma de verlo. RBCA lo puedes ver como un paralelogramo o vamos a ver si lo podemos ver así. Vea, el cuadrilátero RBCA es un paralelogramo porque estos lados son paralelos, ¿verdad? Entonces ya sabes que este lado es igual a este lado por el paralelismo y este es igual a este. Pero este también es igual a este por el mismo paralelismo. Y este que le voy a poner 3 líneas es igual a este. Ves que uno empieza a jugar un poquito con el paralelismo y los paralelogramas que hay ahí y se da la igualdad. Gracias por preguntar a usted, joven. Más bien, excelente. Ahí me contestaste en el chat que todo está perfecto. No, genial que lo preguntó. Profe. Genial, genial. Sí, joven. Profe. No te escuché. No te escuché, joven. Me dijiste algo y no te escuché. ¿Me puede dar de nuevo la definición de concurrentes? Que se intersequen en un ¿Se me punto. puede dar la definición de concurrentes? Otra vez, por favor. Correcto. Sí, concurrente significa que se intersequen en un punto. Concurrente significa que se intersequen en un punto. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito del triángulo medial. Déjenme ver, no lo tengo. Acá. Este triángulo les va a parecer algo interesantísimo. Ok. Una de las características que tiene este triángulo medial. Vamos a hacer un poquito más grande eso. Es que la distancia, vean este triángulo ABC que tengo acá. Este rosado es el triángulo medial, es el triángulo formado por los puntos medios. O sea, no importa cómo lo mueva yo, esos puntillos son los puntos medios. Ahora bien, la distancia del ortocentro, que es la intersección de las alturas, el ortocentro sería este punto, la distancia del ortocentro, déjenme ver porque no lo veo ahí, un segundito, porque no veo H. Porque seguro se va a ver más adelante. Aquí está, perdón. Ok. Decía entonces que la distancia del ortocentro de este punto H a cualquiera de los vértices de H a B, de H a A, de H a C. La distancia del ortocentro, que es la intersección de las alturas, a los vértices es el doble de la distancia del circuncentro, de este puntito que es el circuncentro de este triángulo, la intersección de las mediatrices, al punto medio. Note que este punto es el circuncentro del grandote, pero es el ortocentro del rosado. Porque vea que para el rosado estos son alturas, pero para el grandote son mediatrices. ¿Lo ven? Voy a repetir esto porque es importante. Este punto O, para el triángulo ABC, para el triángulo grande, es la intersección de las mediatrices. Voy a quitar estas mediatrices. Entonces, O es el circuncentro. Está bien, intersección de mediatrices. Pero para el triangulito rosado, O es el ortocentro, intersección de las alturas, porque para el rosado estos son alturitas. ¿De acuerdo? Ok, bien. Eso era importante aclararlo, súper aclararlo. Entonces, lo que vamos a demostrar es que la distancia que hay, por ejemplo, de B a H, esto se usa mucho en Olimpiadas Internacionales, en los ejercicios de, por ejemplo, de la centro, usa mucho esta idea.
la distancia de un vértice al ortocentro es el doble de la distancia del circuncentro al punto medio, de aquí a aquí. Bueno, vamos a convencernos de eso. Voy a quitar algunas cosillas y ahí conforme las vamos poniendo. Ok, primero hay que notar que los triángulos ABC, el grandote ABC, es semejante con este rosado, por lo que le discutí con el compañero ahora, bueno, que estuvimos viendo por qué son semejantes. Y la razón de semejanza es de 2, o sea, este triángulo es la mitad del grandote, o el grandote es el doble de este triángulo rosado. O sea, te queda cuenta, te acuerdas que, por ejemplo, que este lado AB es el doble de KL, que BC, voy a ponerlo así bien extremo, que BC es el doble de ML y así sucesivamente. Bien. Ok. Y además, lo que yo les decía ahora, que O es el circuncentro, O, ¿verdad? Que es la mediatrices, O es el circuncentro. Recordemos que es el circuncentro porque es el centro de ese círculo. Voy a quitarlo. O es el circuncentro, pero también es el ortocentro del triangulito de adentro, del rosado, de ese. Oh, un segundito. Ok, eso era importante de reconocer. Y entonces, aquí viene la parte interesante. El ortocentro de H, vamos a poner H. El ortocentro H del triángulo ABC corresponde con el punto O del ortocentro, que es el ortocentro de KLM. Esto se ve mejor con esta animación. Vea, observa. Si yo tomo ese triángulo, lo traigo para acá, H es un ortocentro porque es la intersección de las alturas. Y O también es un ortocentro porque es la intersección de estas alturitas. Voy a quitar las mediatrices. Eso está bien. Lo que hice nada más fue jalar este triángulo para acá, 180 grados. Para que te dieras cuenta que este triangulito de acá, vamos a cambiar de color. Este triángulo verde que tenemos ahí es semejante con el triángulo grandote. Y la razón de semejanza es 2. Ahora bien, como cuando hay semejanza, todo tiene que corresponder, entonces este segmento BH correspondería con LO. Acá. Y, por ejemplo, AH correspondería con este segmentillo de acá. Y HC correspondería con este segmentito de acá. Lo interesante de todo eso es darse cuenta que como bueno, ya eso lo he repetido, la distancia de H al vértice B corresponde con la distancia de O al punto medio, L. Y esa, como la razón de semejanza entre estos dos triángulos es 2, entonces se da que BH es el doble de OL, AH, ¿verdad? Sería el doble de ¿quién? Vamos a ver dónde corresponde ese, vea. Oh, se pegó, ahí. Entonces, AH es el doble del circuncentro al punto medio. OK. Y CH, este pedacillo, es el doble de OM. No sé si a alguien le quedó botado esta idea. Esta idea es fuerte. Bueno, vean, quedan. Voy a llevarme esta imagen para allá.
Vamos a ver. Voy a hablar de las bisectrices para terminar las rectas notables y dejaría la clase hasta ahí. Las bisectrices internas de los ángulos de un triángulo son concurrentes otra vez, o sea, se intersecan en un mismo punto y equidistan de los otros tres lados. Voy a terminar con esa. Vamos. Pues básicamente va a ser la misma idea que hemos venido manejando siempre. Observa que lo que hemos venido diciendo, bueno, si quiero demostrar que las tres bisectrices internas de un triángulo son concurrentes, voy a construir dos de ellas. Entonces voy a construir esta bisectriz BI. La idea es que esta bisectriz parte el ángulo a la mitad y la otra bisectriz sería CI. O sea, CI la intersección de las bisectrices internas del ángulo B y el ángulo C. Hay que demostrar que la recta AI es la bisectriz de A, o sea que la bisectriz de A también pasa por I. Bueno, lo típico es aquí formar las perpendiculares. Tiro aquí a la perpendicular a BC, a AC y a AB. Note que no importa cómo mueva yo el dibujo, ahí siempre va a ser perpendicular. Ok. Ahora bien, viene la parte interesante. Vamos a ver que este triángulo de acá y el de acá son exactamente iguales. Ven que es la misma idea que hemos venido manejando. Este triángulo, el IXC es semejante con IYC. Estos dos son semejantes. Pero eso significaría que IY es copia del carbón con IX. Tengo esa parte. Del mismo modo, análogamente, probamos que estos dos triángulos son congruentes. El ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. El ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. Este lado es común. ¿Ok? Y por lo tanto, estos dos triángulos también son congruentes. Y eso significaría que estos tres segmentos, IX, IY y IZ, son exactamente iguales. Bueno, aquí los puse como distancias, los puse iguales. Ok. Ahora bien, si usted se concentra la atención en estos dos triángulos de acá, usted tiene que este lado es igual a este, que este ángulo es igual a este y que este lado es común. Note que si yo tengo dos lados iguales en un triángulo por el teorema de Pitágoras, el tercer lado también tiene que ser igual. Ok, ahí hablé un poquito del teorema de Pitágoras. Y finalmente, bueno, si estos dos triángulos son copia del carbón, no le queda otra que este ángulo ser igual a este, ¿verdad? Porque si son congruentes, los ángulos serían congruentes. Un punto interesante que el punto de intersección de las bisectrices se llama el incentro, porque es el centro del círculo que se forma ahí adentro. No importa cómo lo proyecte. Ok. Vamos a dejar la clase acá. El miércoles haríamos ejercicios un poquito fuertes. Digamos más o menos aplicando estos conceptos y un poquito de ángulos en la circunferencia. No sé si alguien quiere preguntarme algo, decir algo, comentar algo. Ok. Bueno, chicos, No, chicas. profe, más Sí. bien muchas gracias por la clase. Excelente. Vamos a dejarlo acá. Voy a tratar de, bueno, aquí tenía más ejercicios, pero ya es un poquito tarde y este tema sí me gustaría, este ejercicio es el de segundo nivel que se hizo en la final pasada y voy a estudiar el del segundo nivel y el tercer nivel, pero no lo voy a hacer hoy, sino que lo haremos en otro video, en la clase del miércoles. Nos veríamos entonces, chicos, chicas. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Pura vida, nos vemos.